de Universidades ASCUN les dan la bienvenida a la conferencia Impacto de la reforma tributaria en las instituciones de educación superior y entidades sin ánimo de lucro. Orden del día. Palabras del doctor Luis Miguel Rengifo Martínez, rector encargado de la Pontificia Universidad Javeriana. Palabras del doctor Santiago Pinilla Valdivieso, director jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana. Palabras del doctor Carlos Fernando Forero Roballo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Intervención de la doctora Lucero Telles y el doctor Álvaro Sánchez Uribe. Panel de preguntas y cierre. A continuación, las palabras del doctor Luis Miguel Rengifo Martínez, rector encargado de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenas tardes. Doctor Carlos Fernando Forero, director ejecutivo de ASCUN. Doctores Lucero Telles y Álvaro Sánchez, funcionarios de la DIAN, que nos acompañan hoy en calidad de profesores de cátedra de la universidad. Doctor Santiago Pinilla, director jurídico de la universidad. Doctor Braulio Adriano Rodríguez Castro, director del Departamento de Contabilidad, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, apreciados asistentes. A finales del año 2016, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1819, por medio de la cual se llevó a cabo una reforma tributaria estructural, reforma que, entre otros asuntos, modificó el régimen tributario de las entidades sin ánimo de lucro, entre ellas las instituciones de educación superior. Situación que llevó a ponernos en un nuevo escenario tributario, el de contribuyentes del régimen tributario social del impuesto sobre la renta, situación inédita para las entidades sin ánimo de lucro. Asimismo, a finales del año pasado, el gobierno expidió el decreto reglamentario 2150, el cual aclaró algunos aspectos de la ley 1819 que había dejado un poco ambiguos. Es por esto que estamos acá reunidos para analizar en este espacio todas las implicaciones que la reforma tributaria conlleva para las entidades sin ánimo de lucro a partir del año 2017 al régimen tributario especial y para aclarar dudas e inquietudes que se tengan al respecto y de esta manera cumplir con los nuevos requisitos que la norma nos exige a cabalidad. Como es deber de la información que el gobierno en cabeza de la administración tributaria espera de nosotros como entidades educativas, situación que no nos alarma, sino que, por el contrario, nos debe llevar a acomodarnos a estas nuevas exigencias y colaborar con el sistema tributario nacional, pero asimismo cumplir con los requisitos para permanecer en el régimen tributario especial que la ley nos ha otorgado. Este nuevo panorama tributario debe ser visto como una oportunidad para demostrar a la sociedad colombiana que las entidades educativas nos dedicamos a nuestra actividad misional, cumpliendo con la normatividad que nos rige. Somos transparentes en la reinversión de los excedentes, rendimos cuenta a la sociedad de nuestras acciones y cumplimos con nuestro objeto social de educar las futuras generaciones del mundo. Y que somos un sector que está comprometido a trabajar en una sociedad justa que pueda convivir en armonía, como siempre lo hemos sido. Por último, no nos queda más que darles la bienvenida a esta su casa, en donde siempre encontrarán este espacio para debatir las nuevas realidades de nuestro país, de la sociedad, y asimismo para abordar que nuestra sociedad sea cada día más justa y equitativa. Sean todos muy bienvenidos. A continuación, las palabras del doctor Santiago Pinilla Valdivieso, director jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana.
Muy buenas tardes para todos. Doctor Luis Miguel Rengifo, doctor encargado de la Universidad Javeriana. Doctor Carlos Fernando Forero, director ejecutivo de ASCUN. Señores rectores, secretarios generales, directores jurídicos, revisores fiscales, personal administrativo de las diferentes universidades. Un gusto tenerlos acá en la Universidad Javeriana, en su casa, para analizar el impacto de la reforma tributaria en las instituciones de educación superior, dado nuestro carácter de entidades sin ánimo de lucro. Tengo que referirme a finales del 2015, cuando la comisión de expertos designada por el Gobierno Nacional expide el informe de su comisión y recomienda que las entidades sin ánimo de lucro en las cuales nosotros nos encontramos pasen de ser no contribuyentes y no declarantes a serlo del régimen ordinario. Y aquí, en todas las instituciones, se nos prenden las alarmas sobre ese informe y nos llevan a realizar un análisis jurídico, financiero y fiscal sobre lo que estaba proponiendo dicha comisión. Y fue a partir de ese momento que la Universidad Javeriana, junto a otras universidades y en la reunión por medio de ASCUN, empezamos a analizar dicho documento y a revisar nuestras observaciones y comentarios. Y nos llevó luego a reunirnos sobre el proyecto de ley de reforma tributaria y sobre el proyecto de decreto reglamentario. Analizando estos documentos, realizamos reuniones con el Ministerio de Hacienda, con los funcionarios de la DIAN, con el director general de la DIAN y con congresistas que se encontraban debatiendo la reforma y su posterior decreto reglamentario. Nuestra función como funcionarios de las entidades sin ánimo de lucro fue realizar un análisis muy serio del proyecto de ley, del proyecto reglamentario, y buscar que las normas se adecuaran al ámbito del objeto social del cual representamos. Nuestra función principal era que la norma fuera clara, fuera precisa y que entendieran quienes estaban redactando las normas las condiciones específicas de nuestro sector. Buscando obviamente mucha transparencia en la información, que los recursos y los excedentes que generamos de nuestras instituciones estuvieran enmarcados en una reinversión, dado nuestro carácter de entidad sin ánimo de lucro, y que pasáramos a ser parte de un régimen tributario especial y no un régimen ordinario de renta. De esta manera, los recursos que se reinvirtieran en el objeto social nuestro tuvieran un beneficio de excedente neto, tal y como quedó establecido en la norma. Luego de realizar todas estas reuniones y finalmente encontrar la legislación y el decreto reglamentario, en ASCUN, realizando diversas reuniones, consideramos importante realizar este evento para resolver dudas e inquietudes que se nos han presentado al revisar la norma tributaria. Estamos a puertas de dar cumplimiento y de cambiar en un régimen que teníamos de no declarantes a no contribuyentes a pasar a un régimen tributario especial. Por eso es importante encontrarnos acá en la Universidad Javeriana para analizar el documento, tener personas que nos hagan una presentación ejecutiva de resumen de lo que tienen las disposiciones normativas y realizar unas preguntas e inquietudes para cumplir la norma a cabalidad. Muchas gracias por su presencia y esperamos el evento sea muy provechoso para todos. Muchas gracias. A continuación, las palabras del doctor Carlos Fernando Forero Roballo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Muy buenas noches para todos y todos los asistentes a esta jornada de trabajo. Naturalmente, agradecer de manera muy especial a la Universidad Javeriana
que siempre acoge a todo el conjunto de la educación superior para tratar temas tan de singular importancia como en el día de hoy. La propia presencia del doctor Regifo como rector nos indica ese nivel de compromiso. Nos sentimos muy bien acogidos en la universidad. También encabeza el doctor Santiago Pinilla, de los directivos de la facultad y el departamento de contaduría que han venido examinando este tema. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Sé que han hecho un esfuerzo desde las diferentes regiones de Colombia por estar aquí presentes y con la gran expectativa de encontrar claridad en muchos de los elementos que la profesora Lucero Telles y el profesor Álvaro Sánchez nos van a exponer, y creo que es bueno que saliéramos con un parte de tranquilidad de parte del sector, de entender la manera como se va a interpretar, de poder absorber las distintas inquietudes que ustedes tienen. Este tema ha conllevado, como lo explicaba el doctor Santiago, un esfuerzo ya de varios años, inicialmente de alerta, y mantuvimos siempre un diálogo directo, tanto a nivel rectoral como a nivel de los especialistas del tema, para poder hacer entender que las IES tienen una naturaleza muy especial y claro, pues al mirarse dentro del conjunto de las entidades sin ánimo de lucro, pues nos hubiera gustado mucho, pero sabíamos que había ahí una estructura, pues dada la propia vigilancia que tiene las IES por el servicio público que prestan. En igual sentido, las instituciones de educación superior cada día están sometidas a unos mayores desafíos. La sociedad les reclama no solamente el mejoramiento en la calidad del servicio que ofrecen, sino presencia en todo lo que le significa a un país como Colombia poder salir adelante en desafíos de enorme magnitud. Y sin duda en una sociedad del conocimiento, pues el soporte, el apoyo que ofrecen las IES al Estado, pues tiene que verse reflejado en un mejor bienestar de la sociedad. No solamente se trata de asignar y dar cabida a unos jóvenes en las aulas, no solamente se trata de tener un compromiso con esquemas de calidad como la acreditación, se trata de hacer entender que la función de la educación superior va mucho más allá y tiene que ver con la vida de todos los colombianos. Ojalá muy pronto lleguemos al momento en que en el Consejo de Ministros no sea solamente la ministra de Educación la que se preocupa por este tema, sino que cada uno de los ministros entienda que tiene un soporte, que tiene un apoyo en los temas que maneja, desde el medio ambiente, la agricultura, la minería, la Cancillería, porque evidentemente ya un sistema de colombiano que está llegando a los 2,5 millones de estudiantes, pues así lo amerita, y si valoramos el conocimiento, pues evidentemente el país puede estar tranquilo y puede sortear mejor esos desafíos. Por ello, obliga a las IES, pero también al sistema, a tener unos elementos de competitividad. Y para nadie escapa que el crecimiento de los costos universitarios está por encima del IPC, y que esa es una realidad que, desde luego, con la mejor eficiencia se intenta, pero el propio DANE certifica que hay un incremento de costos y que evidentemente el ingreso de las familias, de los estudiantes que ingresan, pues tienen cada vez que dedicar un porcentaje de ese ingreso familiar para poder sortear una educación de calidad, y que este es un instrumento por naturaleza de movilidad social. En ese contexto, pues es bueno que se entienda la necesidad de afectar lo menos posible a las instituciones por esa gran tarea social que se cumple, y sé que hay unos determinantes de ley, unos determinantes de decreto, pero evidentemente también si nos llegan a comprender un poco mejor desde la perspectiva de las personas que manejan el régimen tributario, creo que
pues se afectará lo menos posible las instituciones. Y esa es la tarea. Aspiramos entonces que, producto de esta explicación, de las inquietudes que ustedes presenten, pues tengamos una mayor claridad. No creo que valga la pena mantener un clima de tensión, un clima de incertidumbre, porque pues eso no contribuye al buen desempeño. Y esta masiva asistencia que tenemos hoy muestra realmente la preocupación y el interés de que ojalá al final de la jornada hayamos contribuido. Y seguiremos pues en esta tarea, que es un mandato de los rectores, con el apoyo de los vicerrectores y especialistas, y en buena hora hemos logrado este concurso con la Javeriana para que dos profesores, pues conocedores como ellos mismos del tema y además directamente vinculados con la entidad, puedan lograr absorber. Así que muchas gracias, señor rector de la Javeriana, a todos sus directivos, a todos ustedes, y tenemos la expectativa que sea una jornada muy productiva. Muchas gracias. A continuación, la conferencia Impacto de la reforma tributaria en las instituciones de educación superior y en entidades sin ánimo de lucro, a cargo de la doctora Lucero Telles y el doctor Álvaro Sánchez Uribe, docentes de la Pontificia Universidad Javeriana y funcionarios de la DIAN. Buenas noches. En primer lugar, darles la bienvenida a este foro académico que abierto a abrir la Universidad Javeriana y pues que solicitó el doctor Jorge Varela, con el que hemos estado trabajando en estos últimos días. Decirles a ustedes que como docentes de la Universidad Javeriana hemos estado dentro de las aulas de clase y a nivel nacional evangelizando el tema de las entidades sin ánimo de lucro. Y digo evangelizando en el sentido de que el parte de tranquilidad debe ser todo. Las universidades como instituciones educativas que forman a los ciudadanos deben estar tranquilas en el entendido de que siempre se han hecho las cosas bien y cambiar una modalidad impositiva no representa para nosotros ningún peligro en términos reales. Hace menos de, yo creería, de 4 meses estuvimos con el doctor Santiago, nuestro director jurídico, en unas mesas de trabajo en la DIAN cuando se estaba formando el tema del decreto 2150, que modificaría el 1625, el DUR en materia tributaria. Y allí discutíamos con las universidades el tema de por qué el cambio de régimen y llegamos a la conclusión de que el legislador necesitaba dentro de su ámbito de control socializar más el tema de lo que es las actividades meritorias y la inversión del beneficio neto excedente. Por eso nos parece importante en este evento dar un entorno, ya que consideramos que pues, los asistentes son las áreas interesadas o las áreas respondientes en cada una de las universidades, en términos de que son o sus directores financieros, sus contadores, sus supervisores fiscales. La charla está preparada en 2 grandes bloques, digamos que le pedimos el favor al doctor Varela para no hacer una charla tan académica, aunque de pronto la expectativa de algunos de ustedes sí sea esa. Entonces hicimos como una posición algo ecléctica y le pedimos al doctor Varela que compilara algunas de las inquietudes que para venir a este evento tenían las diversas instituciones de educación superior. Y así fue que recibimos 19 preguntas bastante, digamos, contundentes en términos de donaciones, de inversiones, de asignaciones permanentes, de qué va a pasar con el tema de las tarifas
¿no? Porque recordemos que aquí en las entidades sin ánimo de lucro, de las que hace parte de las universidades, están unas tarifas diferenciales en impuesto de renta y complementario. Entonces, digamos que esas preguntas opinan, como todas esas inquietudes que se han recibido a nivel, no solamente en las jornadas académicas, sino también en las jornadas que el gobierno nacional está haciendo, en las cuales pues también hemos tenido la oportunidad de participar. Entonces, solicitarle a las personas que tengan inquietudes, ¿cierto? Que las formulen por escrito las personas que están en el auditorio, que son los apoyos logísticos a este evento, pues van a tener la oportunidad de recogerlas para poderlas también contestar todas y dar pues a este evento el nivel que merece. Dicho esto, vamos a dar inicio a la presentación exponiendo actividades que por supuesto aquí la doctora Alba, que siempre nos acompaña, que es una de nuestras madrinas, ella tiene ya la presentación y la presentación va a ser enviada a cada uno de ustedes. Esto pues con el fin de que la presentación académica ustedes la tengan y no tengan necesidad de copiarlo, de tomar fotos, estas cosas que a veces le hacen perder a uno el hilo de la presentación, y que es una presentación académica como apoyo a la conferencia que dictan los dos profesores de la Universidad Javeriana, obviamente pues con el conocimiento que nos da estar trabajando en el ente de control. Toda esta es la reforma tributaria, y como decían mis antecesores en la palabra, pues la reforma tributaria trae muchos temas, y son muchos temas que no se pueden mirar de manera aislada, y las entidades sin ánimo de lucro y el régimen tributario especial en el impuesto sobre la renta y complementario no puede ser visto de una manera aislada. ¿Y por qué? Porque recuerden que entramos a ser contribuyentes, las universidades, y entramos a ser contribuyentes como personas jurídicas, a quienes por supuesto nos va a aplicar la conciliación contable fiscal. Entonces, apartar el tema de la adopción de las NIF o del artículo 21.1, que nos establece que la base fiscal va a ser la base contable con las diferencias que trae el estatuto tributario, pues sería apartarnos de una norma que para nosotros tiene una repercusión bastante amplia. También en el tema de las donaciones, que no solamente impacta a quien recibe la donación, que es la institución educativa, sino a la persona que hace la donación o que realiza la donación. Cuando se cambia la naturaleza jurídica de la donación de una deducción a un descuento, dejando por supuesto a salvo algunos de los temas referentes a las becas para los alumnos de las instituciones educativas de estrato 1, 2 y 3, que llevan la misma naturaleza pues, de deducción y de descuento. También socializar que el Congreso de la República ordenó al Gobierno Nacional reorganizarse, y reorganizarse en términos de que la DIAN tiene que organizar una estructura nueva que responderá a todos los retos de hacer el control de las entidades sin ánimo de lucro. Dentro del articulado de la Ley 1819, ustedes encuentran que la DIAN va a tener que crear nuevas dependencias para efectos de hacerse cargo no solamente de la calificación de las entidades sin ánimo de lucro, sino también de su exclusión, de vigilancia y de su readmisión al régimen tributario especial. Entonces, fíjense que toda la reforma, toda la ley 1819, no solamente es el desarrollo que trae para las entidades sin ánimo de lucro, sino que trae también, por supuesto, un cúmulo de obligaciones sustanciales y formales en el campo tributario que hacen necesario que el estudio no se haga de manera individual o aislada, sino con una visión holística e integral. En la diapositiva verán ustedes unos temas que son los temas que cualquier actualización tributaria debe tener.
¿cierto? Vamos a hablar de las operaciones bancarizadas, de la facturación, que por supuesto también nos va a impactar a las universidades. ¿Por qué? Porque recuerden que el legislador dijo que a partir del año 2019 todas las personas que fueran responsables del régimen común en los impuestos de IVA y de consumo serían facturadores electrónicos, pero a renglón seguido digo que el gobierno nacional, en cabeza de su presidente, podía determinar otros sujetos obligados a ser facturadores electrónicos. Y hoy ya tenemos dos resoluciones, son la resolución 072 y la resolución 010, que ya nombran facturadores electrónicos que no necesariamente son responsables del IVA en el régimen común y el régimen común del impuesto nacional al consumo. Recordemos que tratándose de facturación, las universidades expedimos, ¿cierto?, el recibo de matrícula. Y el recibo de matrícula es un documento equivalente, que como documento equivalente que reemplaza la factura. Pues el decreto reglamentario que se está socializando y que se socializó hacia finales del mes de diciembre, que está próximo a colocarse en la página del Ministerio de Hacienda como proyecto para comentarios, es para nosotros de vital importancia. Yo diría que de una importancia muy similar a la importancia que tuvo la socialización del proyecto de decreto que posteriormente fue emitido en 50. ¿Por qué? Porque muy seguramente el documento equivalente de las universidades puede ser afectado y vamos a entrar en la órbita de la factura electrónica. El facturador electrónico es un tema que se ha desarrollado a nivel mundial y en Latinoamérica podríamos decir que Colombia es uno de los últimos países que va a entrar en el componente de factura electrónica. Eso implica unas reacomodaciones, implica unas inversiones, implica una socialización que esperamos podamos también hacer en este recinto de nuestra casa, la Universidad Javeriana, en relación con el tema de los recibos que nosotros damos de matrícula, porque es un tema que ya desde este momento en que ya se han socializado todas las iniciativas y se ha consultado con todos los ministerios, incluso con el Ministerio de Educación, sobre la factura electrónica, digamos que tenemos una vía libre para decir que en Colombia vamos a ser facturadores electrónicos la mayoría de los contribuyentes. Entonces es un tema que yo quiero dejarles en el radar porque releva vital importancia. De igual forma vamos a hablar de un tema que se modificó, que son la información exógena, ¿cierto? Dentro del decreto 2150, la información exógena nos implica para nosotros un mayor esfuerzo y una transparentación de las donaciones y de los donantes y del monto de las donaciones. Entonces, es otro impacto que nos trae la nueva legislación. Ya les hice comentario en relación con la conciliación fiscal y allí, pues, algunas de las preguntas referían cuál era el beneficio neto excedente que se debería reinvertir, porque muchas veces es posible que hayan unas distorsiones o unas diferencias, mejor, bastante amplias entre lo que es el beneficio contable y el beneficio fiscal. Y la normativa pues nos indica o nos conduce a que sea, por supuesto, el beneficio fiscal, porque la DIAN no conceptúa o no vigila o no controla en términos contables. Otros temas que tenemos que tener en cuenta son que cambian, digamos, la costumbre que teníamos en términos de cumplimiento de obligaciones tributarias, es el tema de los plazos, ¿cierto? Porque nosotros estábamos declarando ingreso y patrimonio, y eso era algo muy sencillo, digamos, en términos de que no éramos declarantes. Ahora vamos a declarar renta. Y resulta que algunas de las universidades son grandes contribuyentes y los grandes contribuyentes pues van a tener que hacer unos esfuerzos adicionales porque van a ir
con los plazos y con la determinación de la renta que tienen los grandes contribuyentes. Entonces, fíjense que el tema sigue siendo un tema interesante, digamos, para nosotros los académicos de estudiar. Y finalmente, por supuesto, vamos a hablar de las entidades sin ánimo de lucro y del régimen tributario especial, que es el tema que hoy nos convoca. El decreto 2150, ¿cierto?, que adiciona y modifica el 1625, que es el TUR en materia tributaria, nos llama la atención en dos sentidos. El primero, sobre una de las preguntas, hablaba alguien del decreto 4400 y decía, es que el decreto 4400, si ustedes se fijan, todo el decreto 4400 y buscan en la página de la DIAN hoy, ese decreto fue totalmente modificado, adicionado y compilado por el 2150. En términos reales, ya no vamos a hablar sino del decreto 2150, y en términos legales solamente podemos hablar del decreto 1625, que es el decreto único reglamentario en materia tributaria. Este decreto trae 99 artículos, y esos 99 artículos están dispuestos en 5 secciones. Las secciones hacen referencia a donaciones, régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro, régimen tributario especial de los entes cooperativos, propiedades horizontales, disposiciones comunes al régimen tributario especial. ¿Y por qué hablar de pronto de las entidades del sector cooperativo? Porque es que hay universidades que tienen una doble entidad. Son cooperativas y son universidades. Y ahí nos vamos a ver enfrentados en la especialidad de la norma. Entonces, ellas tendrán que solicitar a la DIAN una doctrina específica en relación a yo voy por el régimen de las universidades y me califico, o me quedo en el régimen de las cooperativas y nazco calificada. Eso hace que se active una de las herramientas que nosotros enseñamos a nivel académico, que es los conceptos, porque la DIAN conceptúa con autoridad en materia fiscal, en materia tributaria. Así, digamos que para los que han leído el decreto muy someramente, el decreto nos trae 8 artículos en donaciones, 48 en régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro, 18 de las entidades de régimen cooperativo, 7 de las propiedades horizontales y 18 disposiciones comunes, para un total de 99 artículos. Como ustedes pueden observar, el articulado más prolijo es el del régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro, donde nos encontramos, por supuesto, las universidades. Vamos a ver que en cada una de ellas trata unos temas específicos a niveles de artículo, pero en términos de la segunda sección, que es el régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro, hay un tema muy importante, que es el tema de los sujetos, ¿cierto? Nosotros ya tenemos claros los sujetos, porque pues nosotros somos entidades de educación superior vigiladas por el ICFES. Pues, digamos que ahí nosotros no tenemos mayor dificultad, pero en términos generales, donde más dificultad tiene la gente es en ubicarse qué clase de sujeto es. Tenemos todas las solicitudes y para ello les voy a recomendar también que ingresen al nuevo portal de la DIAN, ¿no? Para los que no lo hayan abierto, está totalmente nuevo, lo reconstruimos totalmente, está muy sobrio, ¿cierto? Y allí van a encontrar ustedes en normatividad, proyectos de reglamentación, van a encontrar ya la resolución que prescribe las solicitudes y los registros, o sea, los sistemas informáticos electrónicos ya están allí los formatos, ya estamos esperando sus comentarios, si les generaría algún tipo de dificultad.
Entonces es importante que revisemos la página porque ya allí está la resolución que prescribe solicitudes y registros y está próxima a descolgarse ya para sacarla definitiva. Hablamos sobre el beneficio neto excedente, que tendremos oportunidad de hacer una depuración tanto para las entidades del régimen tributario especial ESAL y las del régimen cooperativo y de las causales de exclusión. Que las causales de exclusión no son un tema de poca importancia, porque usted cuando es excluido del régimen tiene que permanecer excluido, o sea, tributando a la tarifa del régimen ordinario de las sociedades durante 3 años. Entonces, pues eso, como decía el presidente Ascún, pues eso va a representar unas mayores erogaciones por parte de las universidades en caso de que alguna llegara a ser excluida. En cuanto a las entidades del sector cooperativo, que les reitero, no nos vamos a alejar de ellas porque hay universidades que son del sector cooperativo, vamos a encontrar, digamos, los mismos criterios: sujetos, solicitudes, registros, beneficio neto excedente y causales de exclusión. Estas entidades no necesitan calificación, no necesitan permanencia, pero sí necesitan actualización. Entonces, ellas sí están convocadas por el año 2017 a hacer actualización para manifestar si quieren continuar o no en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta. Propiedades horizontales, que es un tema que se trata, por supuesto, no es del core de esta reunión, pero también es muy interesante porque son entidades que entraron a ser contribuyentes en el régimen ordinario. Y de pronto en el auditorio hay contadores y revisores fiscales a quienes por supuesto les puede llamar la atención de este nuevo tipo de ingreso que yo me atrevería a decir entre comillas cedular, que van a tener que tributar las entidades que son ESAL de la propiedad horizontal. El decreto también nos habla de definición de la determinación de la renta líquida y de la obligación de informar. Allí en la obligación de informar es donde más énfasis hace el decreto reglamentario en relación con estas propiedades horizontales que son contribuyentes, porque pues definitivamente estaban recibiendo un ingreso que no estaba grabado y era diferente a las cuotas de administración ordinarias o extraordinarias. En las disposiciones comunes vamos a revisar todo el tema de la exclusión del IVA. Cuando hay exclusión del IVA para las entidades sin ánimo de lucro, cuando yo recibo una donación y esa donación que yo recibo es de un país extranjero y la tengo que importar a Colombia. Entonces, el estatuto tributario me da la oportunidad de, mediante una solicitud que le haga yo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quedar esos bienes corporales que se están importando excluidos del impuesto a las ventas. La actualización del RUT es un tema importantísimo y a veces, digamos que no le ponemos mucho cuidado a los profesionales de la contaduría y los especialistas tributarios, no le damos la importancia que tiene el RUT, el Registro Único Tributario, contemplado en el artículo 555.2, en donde él nos dice que es el único instrumento que te identifica, te clasifica y te ubica. ¿Y por qué les digo que es tan importante que ustedes, después de esta conferencia, salgan a mirar el RUT de sus entidades? Porque si usted no tiene el RUT actualizado, los registros y las solicitudes no se le van a generar, porque los registros y las solicitudes enlazan en muchos componentes con el RUT. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo los miembros fundadores de la universidad. A ese miembro fundador tengo que transparentar, tengo que dar su nombre y su identificación. Lo primero que va a hacer el sistema es ir a mirar si esta persona está en el RUT, ¿cierto? Es posible que esta persona, nuestras universidades hay algunas que son muy antiguas, ¿cierto?,
hubiese fallecido, pero sin embargo ella va a estar en un histórico del RUT. Y si la persona definitivamente no tuvo RUT, porque es antes de la existencia del estatuto tributario, pues es necesario transparentarla con una identificación, con la identificación que esa persona tuvo. Y entonces de pronto nuestro archivo histórico en ese entendimiento está muy lejos. Y entonces ya la gente le pregunta a uno, Lucero, ¿qué hago? ¿Qué voy haciendo? No están los CIES, no están los sistemas informáticos electrónicos. Vaya listando los 14 puntos. Vaya haciendo un archivo, porque es que le toca ir a los archivos históricos. La definición de los cargos directivos se trata en nuestra última sección, para efectos de que ustedes puedan saber a quiénes llevan como cargos directivos de control o de control en los sistemas informáticos electrónicos que van a tener las entidades sin ánimo de lucro que pretendan ser calificadas en el régimen tributario especial o que opten por permanecer en él. También nos habla de los procedimientos y sanciones y nos remite a que los procedimientos y sanciones de las entidades del régimen tributario especial van a ser las mismas contempladas en el estatuto tributario para todos los demás contribuyentes. Así, ustedes acaban de conocer un paneo general de ese decreto que trae 73 páginas y que, mire, visto resumidito así, a uno le parece que es bastante sencillo. Necesario, indispensable, que utilicemos unas herramientas que nos propone la legislación tributaria. La primera herramienta es el estatuto tributario. Si usted va a navegar por el régimen tributario especial, debe aprender a navegar por el estatuto tributario, porque el estatuto tributario es la regla. Entonces, todos los que vamos a hacer este ejercicio debemos aprender a manejar el estatuto tributario, que trae una numeración consecutiva. Yo a veces a mis alumnos, cuando entran a las clases de tributario, les digo, bueno, alumnos, el artículo primero del estatuto tributario, ¿qué dice? El primero. Si viniste a la clase de tributario, les digo yo, mínimo abriste el estatuto, te sabes el primero. ¿Alguien en la sala? Eso era para romper el hielo. El artículo primero del estatuto tributario nos habla de la obligación jurídico sustancial, que es el pago. Y así, ustedes se dan cuenta que uno viene a una clase de tributario y quiere hacer una composición de la obligación que le corresponde a la entidad sin ánimo de lucro, pero usted tiene que aprender, no explico que usted tenga que saberse todo el estatuto tributario. Yo llevo 28 años en la administración y me sé 916 artículos, pero pues no es el core del negocio de ustedes. Pero bueno, yo le digo a mis alumnos, está bien, no te sabes el primero, el último, ¿cierto? Porque a veces los muchachos son de la generación, del gusto de Gabriel García Márquez, que empezaba por el final. Y entonces dice, bueno, es el último. No, tampoco me lo sé, profesora, pues es el monotributo y la destinación que el componente impuesto se hace del monotributo. Pero esto para decirles que obviamente hay que echarle una ojeadita a esta primera herramienta, que es el estatuto tributario. Segunda herramienta indispensable para llegar a buen puerto se llama Decreto Reglamentario Único Tributario DUR, Decreto 1625 del 2016. Ahora todos vamos a quedar inteligentes, porque antes a uno le tocaba aprenderse muchos decretos y muchos números, ¿cierto? Entonces usted dice ahora con bastante certeza, sí, eso está en el decreto 1625, porque allá está todo. Lo que no está allá no existe. ¿Sí? Entonces, eso no es tan cierto para nosotros, fíjense. La semana pasada asistí
a una reunión con el Ministerio de Educación en donde se estaba revisando el tema de las becas que se reciben a través de las universidades o del ICETEX. Y esa normativa va a quedar en Ministerio de Educación, ¿cierto? Todo lo que usted quiera preguntar en relación con qué tiene que hacer para que usted pueda, con sus programas propios, recibir donaciones para estudiantes de estrato 1, 2 y 3, está en la normativa del Ministerio de Educación. Y aquí también les digo a mis alumnos, esta es una clasecita rápida de tributario, necesaria para lo que vamos a hacer. Le digo, mire, los milenios nos enseñaron a que nosotros los viejitos no sabíamos hacer normas. Ellos nos enseñaron una numeración que es una numeración muy sencilla, ¿sí? Yo les dije artículo 1 del Estatuto Tributario y 916, ¿cierto? Dificilísimo porque eso no le dice a uno nada, no le dice nada. Usted tiene que aprendérselos todos porque no tienen una metodología, están puestos ahí porque, los que hicieron la compilación los dejaron ahí. Pero si ustedes le hablan del artículo 1.2.1.2.3, ¿quién no sabe que allá está la definición de know-how? Súper fácil, ¿cierto? Y ahora en un tema nuestro, ¿quién no sabe que en el 1.2.1.5.9 están las asignaciones permanentes? Esta numeración es muchísimo más fácil, ¿o no? Que sí que es más fácil, ¿cierto que es más fácil? Bueno, por eso es que tenemos que volver a la universidad. Yo les voy a enseñar que esta metodología de los milenios es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque nuestro decreto único reglamentario en materia tributaria, el decreto 1625, nos va a enseñar lo siguiente. Lo primero, tiene 3 libros. ¿Cuántos libros tiene? 3. Si su artículo empieza por 1, usted está en los impuestos nacionales. Si su artículo empieza por 2, usted está en los impuestos territoriales. Y si su artículo empieza por 3, usted está en las disposiciones comunes. Fácil, súper sencillo. Si usted oye un 1, dice, esos son un impuesto nacional. Y ya quedó inteligentísimo. ¿Sí? Porque tiene una metodología. Adicionalmente tiene unas partes. ¿Y esas partes cuáles son? El libro primero tiene 8 partes, el libro segundo tiene 2 y el libro tercero tiene 2, perdón. Entonces va a ser muy fácil. ¿Por qué? La numeración de los impuestos nacionales en el segundo número, en el segundo nivel, solamente va a decir 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8. No hay 1.9. Ya usted sabe que le diga que el 1.10, usted dice, usted está equivocado de numeración. ¿Sí? En ese orden de ideas, fíjense que todos alguna vez en nuestras vidas tuvimos que hacer un trabajo de tesis. Y a usted el maestro le decía, coloque el título y el subtítulo. El título que le ponía 1 y al subtítulo 1.1. Y no hay 1.1 si no hay 1.2. Esa es esta metodología. Entonces a nosotros los académicos, para nosotros es mucho más sencillo. Ahora, después de la parte sigue el título. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se lo lleven como en su cartera esta noche. Si usted está en el 1, ¿está en dónde? Uy, no van a aprender. Si usted está en la parte 6, está en el procedimiento tributario. Listo. El procedimiento tributario, el procedimiento administrativo de cobro coactivo y el régimen sancionatorio. Pero si está en el 1.6.1, está ya en un título, que es procedimiento tributario propiamente dicho. Si usted está en el 1.6.2, está en el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Y si está en el 1.6.3, está en el régimen sancionatorio. Y se acabó la parte 6, que es procedimiento. Así usted va a aprender a utilizar esta gran herramienta que es
el decreto único reglamentario en materia tributaria y le va a ser mucho más sencillo si usted tiene un método. Después de usted encontrar el título, va a encontrar el capítulo. Nuestro 2150 nos trajo capítulos y nos trajo secciones. Después del capítulo van a encontrar ustedes las secciones. Y por eso hablamos de que teníamos ¿cuántas secciones? 5, ¿cierto? En este decreto. Y el último número que trae la numeración del 1.1.2.8.9 es el artículo. O sea que usted, si se quiere referir solo al artículo, usted podría referirse en términos reales solamente en el último número que trae esta codificación. ¿Más sencillo ahora? Listo. Dos herramientas que me hace falta decirles son muy importantes también, son los conceptos. La DIAN conceptúa con autoridad. Entonces, esperen el concepto unificado de las entidades sin ánimo de lucro, porque uno de los métodos que ha utilizado la DIAN es hacer conceptos unificados por bloques de conocimiento. Entonces, tenemos aproximadamente en este momento 52 conceptos ya emitidos sobre entidades sin ánimo de lucro después de la ley 1819. Importante que los tengamos en cuenta. Ahora, la mayoría de ellos expedidos antes de la expedición del decreto 2150 nos proponen que esperemos el decreto. Al final dice, pero no se ha reglamentado. Entonces digamos que en ese orden de ideas, pues ahora ya tenemos el reglamento, ya vamos a tener las resoluciones, va a ser un poco más simple hacer el concepto unificado. Y la cuarta herramienta hace referencia a las sentencias. El decreto ya está demandado. Entonces, pues tener en el radar que partes del decreto se sostienen, esperamos que sean todas, porque fue un estudio muy juicioso, y que partes del decreto van a ser declaradas nulas. Y así entramos en materia. Las entidades sin ánimo de lucro tienen dos momentos históricos. Yo, como soy lectora de la Biblia, yo digo que es un antes de la ley 1819 y un después de la ley 1819. Antes de la ley 1819, usted iba, se constituía como fundación, se constituía como corporación, como asociación y se ganaba el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta de manera sencilla, ¿cierto? Solamente se inscribía, hacía su escritura, hacía su acta, iba a Cámara de Comercio, le daban su certificado y ya tenía usted derecho a que su impuesto fuera cero. Después de la ley 1819, vamos a ver que el legislador prevé que usted tenga unas condiciones y que cumpla unos requisitos para obtener el régimen tributario especial, no para hacer examen, porque usted, independientemente de que no tenga el régimen tributario especial, usted seguirá siendo entidad sin ánimo de lucro, usted seguirá siendo universidad. Lo único es que en materia tributaria usted va a tributar como una sociedad nacional. Y allí la reforma nos propone muchos nuevos conceptos. De algunos de ellos hace honor la diapositiva. Dice permanencia, clasificada, actualización, solicitud de calificación, exclusión, actividad meritoria, donación, beneficio neto de excedente. Todos esos conceptos son necesarios que los tengamos claros para poder entender la dinámica del decreto. En la diapositiva tienen ustedes un antes y un después de la reforma. Este es un cambio que, como hemos anunciado, es uno de los cambios fundamentales que trae la reforma tributaria en términos del régimen tributario especial y se llaman los sujetos.
Eso quiere decir, ¿quién soy yo y cómo tributo? El artículo 22, antes de la reforma, se llamaba entidades que no son contribuyentes. Y después de la reforma se llama entidades no contribuyentes no declaradas. Y allí se quedaron todas las entidades como del Estado, ¿cierto? Todas ellas están allá, las que no tributan, junto con algunas asociaciones y unas federaciones de municipios. El 23 son otras entidades que no son contribuyentes. Antes de la reforma el término era impreciso. La reforma la precisa y dice entidades no contribuyentes declarantes de ingreso y patrimonio, que fue de donde nosotros las universidades migramos, ¿cierto? Como que nos fuimos de ahí y nos fuimos a tributar. Pero allí siguen algunas de las entidades que por su objeto no son contribuyentes, pero van a tener que declarar o cumplir una obligación formal, que es la declaración de ingreso y patrimonio. Pero ellas no quedan sueltas. El legislador también le dice al ente de control: haga programas y vaya y vigílelas y diga si ellas están cumpliendo con su objeto, si son lo que dicen ser, si el sindicato es sindicato, si la comunidad es comunidad, si el jardín infantil es jardín infantil. ¿A cuáles? A las del 22 y a las del 23. O sea, sin embargo, el legislador se ocupa de ellas y dice: les vamos a crear unos programas y unos controles. Las del artículo 19, donde teníamos indistintamente antes de la reforma tanto a las cooperativas como a las CESAL. Digamos que lo primero que hace el legislador es partir estas dos entidades, porque considera en este momento histórico que no son iguales. Entonces, aquí se me van a quedar solamente las entidades sin ánimo de lucro, en el artículo 19, y les dice: ustedes, a partir del 1 de enero del año 2017, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario en el régimen de las sociedades nacionales, ¿sí? Y ahí como que todos quietos. Pero nos trae dos parágrafos transitorios, el parágrafo transitorio primero y el parágrafo transitorio segundo, que da una preexistencia de esas entidades que antes venían en el artículo 19 y las entidades que estaban en el artículo 23 y migraron al artículo 19. Y les dice: a ustedes el año 2017 van a ser consideradas régimen tributario especial por Ministerio de la Ley. El artículo 19.2 nos trae otros sujetos que son las cajas de compensación. ¿Y por qué hablamos aquí de las cajas de compensación? Porque hay cajas de compensación que son universidades. Entonces vuelve y se presenta un conflicto en relación con yo quién soy. Ellas se llamaban otros contribuyentes del impuesto sobre la renta, y en términos generales digamos que ellas siguieron iguales. Ellas solamente tributan por los ingresos que obtengan de las partes industriales comerciales o por la inversión de su patrimonio o por la inversión de las inversiones financieras distintas a su patrimonio. En el 19.4 quedan las cooperativas, todo lo que es el sector cooperativo que puede pertenecer al régimen tributario especial. Este artículo no existía, es un artículo nuevo y es, si me permiten el término, es una escisión que se hizo del artículo 19. El artículo 19 se escindió y se crea el artículo 19 queda el artículo 19 y se crea el artículo 19.4. El 19.5, del que ya les comenté algo, no existía este artículo y allí quedan otros contribuyentes que son las propiedades horizontales que exploten áreas comunes de manera comercial, industrial o mixta. Solamente van a tributar por la explotación de esas áreas comunes. Entonces, alguien preguntaba alguna vez, pero aquí en esta propiedad horizontal no se explota ningún área común. Y yo le decía, cuando uno abre el ascensor, hay una propaganda. ¿A usted le pagan por esa propaganda? El ascensor es un área común. Entonces usted está haciendo una explotación comercial
de esa área. Los dejo con el doctor Álvaro Sánchez. Doctor Álvaro Sánchez, el auditorio es suyo.